para Spotify. Y un segundo. Facebook 8:32. Buenos días, buenos días. Feliz martes. Yo soy Minerva Gutiérrez. Junto con Leonor Segarra fundamos este club de lectura que se llama Siguiente Nivel. Y tenemos el honor, placer y agrado de tener a mis hermanos leyendo este libro de Gung-ho, A la carga. Ella es Claudia Parker y Rafael Gutiérrez. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Nos va a ayudar a leer y a comentar Eli Martínez. Y bueno, pues ya para empezar, empezamos. Eli, si estás lista, por favor. Sí, buen día. Buen día. Dice, bueno, que al parecer no se muerden ni pelean entre sí. No son como las ardillas. Siempre hay una ardilla espantando a otra. Por la manera como se agreden, uno pensaría que no hay suficientes semillas para todas. Lo único que es peor que un jefe mandón es un montón de personas queriendo ser jefes, dijo Andy. ¿Qué más? Obstaculizan el trabajo de los otros castores. No, cuando un castor pone una rama en un sitio, los otros la dejan ahí. Acertaste nuevamente, dijo Andy. Los castores se respetan entre sí. No es posible ejercer el control si los demás destruyen todo lo que uno hace. Y un castor no oculta un buen árbol para que los demás no lo vean. Todos tienen acceso a los recursos disponibles para hacer el trabajo, lo cual incluye información precisa y actualizada acerca de todo. No hay secretos. El resto de la organización debe apoyar para que cada quien pueda mantener el control sobre su trabajo. Y después añadió, recuerda, las personas que realmente tienen el control trabajan para organizaciones que las valoran como seres humanos, organizaciones que respetan, escuchan y actúan sobre la base de los pensamientos, los sentimientos, las necesidades y los sueños de las personas. Continuamos caminando en silencio mientras yo reflexionaba sobre eso. El estilo del castor abarcaba la relación entre un individuo y una organización desde ambos lados. El primero de los lados era el individuo que tenía el control. El segundo era una organización que permitía esa situación y la alentaba. Y en ese ambiente, los pensamientos, los sentimientos, las necesidades y los sueños de los individuos eran respetados, escuchados y daban origen a determinadas actuaciones. Puedes continuar. Sí, en realidad es una regla de oro para la gerencia, ¿verdad? Dije. Nunca lo había visto así, pero tienes razón. Lo único que se necesita es valorar a los individuos como personas. Basta con hacer eso y se tiene todo. Rey, ¿dónde está la gracia? Preguntó Andy sorprendido. Lo siento, no es falta de respeto hacia el abuelo. Solo pensaba cuán diferente es de la regla de oro del viejo Morris. Para él, quien tiene el oro impone las reglas. Nunca lo había pensado, pero me di cuenta de que Andy debía tener la razón. El viejo Morris solo podía estar en la cumbre cuando los demás estaban por el suelo. Habíamos llegado a un punto de la carretera que se había inundado con la tormenta y estaba hecho un lodazal. Andy me ayudó a saltar como lo había hecho cuando íbamos hacia el estanque. Hemos hablado de dos lados del estilo del castor, pero en realidad son tres. Es más un triángulo que una moneda. El tercer lado es que los castores hacen un trabajo que están en capacidad de hacer. Construyen presas con árboles y lodo. No podrían ejercer el control sobre el cumplimiento de su meta
Si se les exigiera construir una presa de concreto para hacer realidad el esto del castor, es necesario un trabajo factible. El abuelo decía que hay que darles a las personas trabajos que puedan hacer. No se puede esperar una producción superior a sus capacidades o las destrezas adquiridas por medio de la capacitación. Eso es comprensible. Ja, se burló Andy. Quizás lo sea para ti, pero tendrías que mirar bien lo que sucede realmente en la fábrica. Las normas de producción a veces exigen 10 horas de trabajo por 8 horas de tiempo y de remuneración. Ninguna persona y ningún departamento ha alcanzado esas cifras desde que algún tonto de la oficina principal las impuso hace más de 10 años, pero continúan pegadas en la pared, tal cual. Me encargaré de eso, anuncié. Sin embargo, Andy había tomado impulso y no iba a ser fácil frenarlo. En la planta existe además el mismo problema a la inversa. En realidad es peor, mucho peor. Tenemos unas normas de producción que se pueden cumplir antes del mediodía en cualquier jornada mala. Cuando el nivel de exigencia es demasiado bajo, la gente no es feliz. Es un insulto, dijo Andy, pateando un terrón de tierra y echándolo a un charco de lodo para resaltar el punto. Habría pensado que estarían encantados con poder holgazanear. En apariencia sí, pero en el fondo no. No hay nada que menoscabe el amor propio con mayor rapidez que saberse el ladrón del sistema, no merecer la paga. Esa clase de herida no sana con halagos. Si las personas no pueden dar un buen día de trabajo a cambio de un salario justo, se sienten humilladas. Es algo que no perdonan fácilmente. Eso es muy interesante. Recuerdo que mi padre decía que pagar la contribución justa al Estado en impuestos era parte de un buen día. Jamás oí a otra persona decir que pagar impuestos fuera un componente de un buen día, pero tenía razón. Siempre me he sentido orgullosa de ser contribuyente, de contribuir. No hay nada que humille más que obtener algo a cambio de nada. Es lo mismo cuando no se le permite a la gente contribuir, rendir de acuerdo con su capacidad, convino Andy. Y lo mismo sucede con los niveles de destreza, advirtió Andy. Cada vez que se le exige a una persona realizar un trabajo para el cual no está capacitada, se menoscaba el espíritu de Jung-ho. Echa un vistazo a tu presupuesto para capacitación. Yo gasto más en víveres en un mes que toda la planta en capacitación o mejoramiento en un año. Gracias, Eli. Buen día. Gracias. Cuando entraron en operación todas esas prensas nuevas de la sección H hace 3 años, los operadores tuvieron suerte de recibir los manuales para los controles del computador, pero ni pensar en capacitación. Y después el gerente de la división se preguntaba por qué había descendido la producción. Lo asombroso es que no hubiera llegado a cero. ¿Cuál es la respuesta?, pregunté. Aunque ofrezcamos la capacitación necesaria, al parecer insultaré a la gente si le exijo poco. Y dices que exigir demasiado es casi tan malo. ¿Cómo hallar el justo medio? La respuesta no está en fijar las exigencias justo en el medio, dijo Andy. Limitarse a pedirle a las personas que hagan lo que están en capacidad de hacer sin mayor esfuerzo no crea la sensación de realización que necesitan para ser Gunjo. Es necesario exigirles que den un poco más, dándoles un trabajo que les exija lo mejor de sí mismas y les permita aprender y avanzar hacia terrenos desconocidos. El consejo de Andy coincidía con mi propia experiencia. Eso tiene sentido. Personalmente me siento verdaderamente feliz cuando tengo un problema difícil que resolver, respondí, pero un problema que crea que puedo resolver, como lo que enfrento en este momento, llevar nuestra fábrica a un estado con Ho. Me siento más viva y llena de ánimo ahora que lo que me he sentido durante años. No cabe duda que será un verdadero desafío y creo que lo lograrás.
siempre y cuando no nos cierren la fábrica antes. En la vida hay que estar preparados para que los vaqueros ganen de nuevo, especialmente cuando uno no es el libretista. El comentario de Andy me obligó a poner los pies en la tierra. Teníamos un límite de tiempo. En este momento, el bosque, como si pudiera leer mis pensamientos, me envió el mismo mensaje. Acabamos de dejar la carretera de la operación maderera para entrar en el sendero que llevaba hasta la cabaña cuando un gran pájaro gris se echó a volar con un graznido lastimero. ¿Qué es eso?, pregunté cuando Andy se detuvo a mirar el ave volar sobre el sendero con un aleteo rítmico de sus alas gigantescas para luego desaparecer a la izquierda. Un búho gris. Creí que el canto del búho era un amistoso. Este sonó como si llevara todo el peso del universo sobre sí, dije. Quizás así sea, replicó pausadamente Andy. Los indios Huachiquiut creían que el búho llamaba por su nombre a la persona que iba a morir. Margaret Craven, dije, recordando repentinamente el nombre de la autora de una novela que había leído hacía años titulada Escuché que el búho pronuncia mi nombre. Trataba sobre una banda de indios que vivían al lado del mar en la Columbia Británica. Era obvio que Andy también recordaba el nombre de la escritora. Un libro maravilloso, dijo echando a andar nuevamente. Y para un indio como yo, inculca una forma de respeto hacia los búhos completamente diferente. Y luego añadió muy seriamente, el día en que murió el abuelo había terminado de tallar un búho. Creo que el búho esperó hasta que lo terminara. Ajá, para la hermana que luego viene, que quiere. Hay por ahí un micrófono, Mine, si quieres. Sí, ya lo apagué. Gracias. El día en que murió el abuelo había terminado de tallar un búho. Creo que el búho esperó hasta que lo terminara. Sabía que Andy era miembro del coro dominical y dirigía un grupo de estudio de la Biblia para adolescentes los martes en la noche. Sin embargo, conservaba el respeto hacia sus propias tradiciones y las enseñanzas que habían servido de guía a la familia Longclaw durante muchas generaciones. No hubo mayor conversación hasta que llegamos a la cabaña. Además de pensar en la aparición portentosa del búho y repasar lo que había oído, planeaba otro cartel. Pensé que podía dibujar un castor bastante bueno en la parte superior. El estilo del castor, control sobre el cumplimiento de la meta. Número 1, un campo de juego con el territorio claramente demarcado. Número 2, los pensamientos, las necesidades y los sueños son respetados, escuchados y llevan a la acción. Número 3, capaces pero conscientes del reto. Lo único que tenía que hacer era convertirlo en realidad en 14 semanas. Me preguntaba si el don del ganso serviría para acelerar las cosas. De regreso en el porche de la cabaña le pregunté a Andy. Es de gran ayuda, me dijo asintiendo con la cabeza. Pero el don del ganso llega en la primera semana de noviembre, aunque podría ser una semana antes u otra después. ¿Por qué hay que esperar tanto? Me lamenté. Es la época en que los gansos vuelan desde el Canadá, dijo con un tono de asombro en la voz, pero absteniéndose de añadir. ¿Es que acaso la gente de la ciudad no sabe nada? Sensacional. No habrá gansos hasta noviembre, refunfuñé, 8 semanas antes del día clave. ¿Un año? Estoy buscando un año. Y si no resulta, dijo mirándolo con una sonrisa y ambos dijimos al unísono, cabezas en alto. Andy sabía que se preocupaba que el búho estuviera a punto de gritar el nombre de Walton Works 2. Mi habitual alegría me abandonó durante el viaje de regreso al pueblo. No triunfaremos a menos que tú estés convencida de que lo lograremos, dijo al dejarme. Estamos en capacidad de triunfar, Andy, la cuestión es el tiempo. No tenemos tiempo, tenemos el espíritu de la ardilla y me acabas de enseñar el estilo del castor, pero no tenemos tiempo, dije angustiada. La actitud puede controlarse y tu actitud se refleja en todos los demás. Si entras ahí con esa cara que tienes ahora, todo habrá terminado. Recuerda que estás en el escenario, tienes que representar un papel.
Fueron muchas las mañanas en que no deseé salir de mi cama durante el proceso de llevar al departamento de acabado a una citación de Wunjo. Las cosas estaban muy mal, yo estaba solo, a nadie le interesaba nada y me preguntaba por qué habría de interesarme a mí, pero tuve que poner mi mejor cara y tomar las riendas de todos los días. ¿Y por qué tu interés, Andy? Pregunté. Era la única manera de conservar la cordura, había perdido a mi familia, necesitaba hacer algo. Si hubiera pensado en mi situación personal, habría optado por morir con ellos. Necesitaba hacer algo por los demás. Después, cuando falleció el abuelo, me di cuenta de que era su único nieto y que Wunjo era la única cosa que podíamos dejar como legado. Puesto que no podía transmitir a otros mis genes y mi ADN, por lo menos les dejaría a Wunjo. Fueron unas palabras motivadores que le dieron un vuelco a mi estado de ánimo. Aunque Andy no lo dijo, estaba claro que ahora yo era un eslabón dentro de esa cadena. Entiendo, Andy, dije que con tanta alegría como pude. Wunjo, amiga, respondió al alejarse con su motocicleta. Wunjo, amiga, grité. Como siempre, Andy no volteó a mirar ni una sola vez. Al despertar el lunes observé la salida del sol por encima de la pared del jardín y recité uno de los versículos de la Biblia preferidos de mi madre. Este día ha sido hecho por el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Más fuerte pensé para mis adentros. Entonces lo repetí a todo pulmón. Eso es, así está mejor. Decidí que con eso había ahuyentado a todos los búhos que pudieran haber a cientos de kilómetros a la redonda. Cuando llegué a la oficina estaba lista y llena de ánimo. Tenía a la mano los lápices y la cartulina. Había trabajo por hacer antes de la reunión de la tarde. Al iniciar la reunión, fui directo al grano. Hoy quisiera agregar otro punto a nuestra agenda. ¿Cómo lograremos que nuestras metas se cumplan? Anuncié. Los gerentes de división me miraron con angustia y preocupación. Recorrí la mesa lentamente con la mirada antes de hablar de nuevo. Les agradará saber que tengo un plan, un método totalmente comprobado para alcanzar nuestras metas. Agrado no es la palabra, al ver que había pasado el peligro y no tendrían que sentarse en el banquillo. Los hombros tensos se relajaron, las cejas fruncidas se distensionaron, entonces ataqué lanza en ristre. Sé que no he debido disfrutarlo, pero lo hice. No sé si ese 71, 72 aquí, perdón. He aquí mi plan, dejaré que cada uno de ustedes decida exactamente lo que piensa hacer y cómo lo van a hacer. Ustedes conocen sus departamentos mucho mejor que yo. Sería una estupidez de mi parte tratar de decirles lo que deben de hacer, dije, haciendo una pausa para dejar que mis palabras penetraran antes de continuar. Es lo que piensan y hacer. Sin embargo, tengo una sugerencia. Los miembros de sus equipos conocen la planta, el sitio donde realmente se hace el trabajo. 100 veces mejor que lo que ustedes o yo podríamos aspirar a hacerlo. Soliciten la participación de sus equipos. Escuchen las ideas y los planes que ellos tienen. Créanme, esas ideas serán mucho más productivos que cualquiera que pudiéramos diseñar nosotros. Consultar a los trabajadores no era algo que estos gerentes pudieran hacer espontáneamente. En realidad era algo que ni siquiera les pasaba por la mente. Antes de que pudieran bombardearme con sus objeciones, pasé a hablar del estilo del castor. Ya les he hablado del espíritu de la ardilla, trabajo que vale la pena y basado en la claridad de su verdadero significado, unas metas compartidas y planes, decisiones y actuaciones basados en valores. Sé que pensaron que era una frase bonita tomada de un cartel, pero creo que convendrán conmigo en que es una buena manera de expresar una herramienta de gerencia muy poderosa. Puede ver que algunos asentían tímidamente con la cabeza, por lo menos estaban de acuerdo conmigo y habían logrado captar su atención. Hoy quiero hablarles sobre el estilo del castor. El espíritu de la ardilla vale solamente en la medida en que se ponga en práctica el estilo del castor. Permítanme mostrarles un cartel que hice esta mañana para la pared de mi oficina. No puedo decir que los gerentes se hubieran emocionado o siquiera interesado, pero escucharon atentamente y antes de terminar la reunión, aceptaron ensayar la consulta con los trabajadores de primera línea. Terminó este párrafo, son 2 renglones más. Lo que esto pudiera significar en la práctica no lo sabía nadie,
pero calculé que había hecho lo máximo que podía, de tener otros 6 meses de tiempo, quizás hasta podría atraerlos a mi lado. Aquí le dejamos. Y no sé, Eli, si quieras compartirnos lo que leíste, algo que te haya dejado la lectura. Sí, bueno, realmente la parte que leí donde decía que ninguna persona quiere recibir algo si realmente a veces, principalmente en el trabajo, no lo ha trabajado. Como que no se siente esa satisfacción total de cuando realmente dices, bueno, es que lo trabajé, lo logré y me lo merezco, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Eli. Gracias. Así es, efectivamente. Y bueno, una de las cosas en la que estamos hablando aquí es cómo habla de ese triángulo, ¿no? Habla de ese triángulo en donde la gente necesita, frente a ese tipo de retos que en el cumplimiento de la meta, pues necesita ser capaz de cumplirlos, pero al mismo tiempo debe de ser factible, que una meta alcanzable, medible, alcanzable, pero que también los anime a ser mejores de lo que son, que pueda retarlos, que pueda hacerlos crecer, que pueda eh, eh, proporcionarles también la satisfacción de haber superado pues ese reto, ¿no? No hablamos aquí de problemas, sino de soluciones, hablamos de retos, hablamos de mejoras, hablamos de que una compañía, en cualquier área de nuestras vidas en donde nos enfrentemos con situaciones que podemos resolver y de las que podamos salir mejores, pues siempre van a traer ese plus a nuestra vida y pues finalmente los resultados se dan en todos los campos, ¿no? Vamos aquí en esta, en esta en estas páginas vemos que es necesario también esa capacitación. El que nosotros estemos aquí queramos conocer cómo otros lo han hecho, qué es lo que otros nos han podido aportar para que se expanda no solamente lo que nosotros hemos vivido, lo que conocemos, sino también poder ver el mundo a través de la visión que otros nos brindan. Siempre recordamos, ¿no? Si miramos sobre los hombros de los que nos antecedieron, alcanzaremos a mirar más lejos. Entonces aquí empezamos a ver cómo si nosotros pensamos, hablamos y accionamos, pues todo se repite. Nuestro día a día es el mismo. Como que nos ponemos los pensamientos, todo lo hacemos en automático y entonces no hay, los resultados pues son los mismos, Entonces hay esas variables en las que ya sea en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, que van a hacer esos cambios que van a ser favorecedores para la empresa o para nuestro crecimiento personal. Y aquí es cuando hablamos nuevamente de ese búho, ¿no? O sea, pareciera que esos búhos en los que muchas leyendas hablan de que, ¿qué? Como decían también en la cultura mexicana, dice cuando el búho habla, el indio muere. Hay una clase de respeto, está como que esa espada sobre nuestra cabeza, ¿no? Sabemos que hay algo que nos está impulsando, a ser mejores. Sin ese tipo de retos, aquí como que el búho vuelve a recordar que la compañía tiene un límite de tiempo, que cada uno de nosotros, para salir de nuestra zona de confort,
necesitamos a veces esos búhos que están cantando, ¿no? Que están llevando como que el peso del universo, dice, y que nos hace mover de nuestra zona de confort para poder cambiar nuestro quehacer mental, recordarnos que necesitamos seguir preparándonos, seguir aprendiendo, seguir caminando, que no podemos quedarnos estancados, que hay todavía mejoras y cómo es que cada uno de nosotros también a través de este nuevo personaje al que aquí le dedican un par de páginas, pues se vuelve precisamente ese pequeño, movernos de nuestra zona de confort y regresarnos a que podamos salir adelante como mejor personas, ¿no? En el estilo del castor vamos a encontrar el control sobre el cumplimiento de la meta y para eso se va a requerir que como tú vas a ser tu propio jefe, necesitas saber tu propio jefe sobre qué, porque si vamos a estar trabajando en mi área y en la área del otro, entonces estamos moviendo y quitando troncos que no nos corresponden. Entonces, el tener bien definido sobre dónde tengo la libertad de actuar, me va a dar precisamente la libertad de que otros puedan respetar mi área y yo pueda respetar la de los demás. Y así esos pensamientos, necesidades y sueños que tenemos como personas, como trabajadores, como partes de una organización, como autoempleados, como miembros de una familia o como parte de una pareja. Entonces, al verse satisfechos, al verse considerados, podemos accionar, ¿sí? A favor nuestro, a favor del otro, y con esas capacidades podemos entonces afrontar los retos, ¿no? Y movernos a ese siguiente nivel. Gracias, hermana. Gracias, Claudia. Gracias, Eli. Y bueno, pues ya nada más para la conclusión, es el espíritu de la ardilla, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Es el tener una meta clara y saber por dónde nos movemos. Y lo del castor, no es el espíritu del castor, es el método del castor. Estilo. El estilo del castor. Oh, gracias. El estilo del castor es que nosotros demos la importancia a las personas con las que trabajamos o nosotros mismos, ponernos en esa, se lo dijo Andy, ¿no? Se lo dijo Andy, ¿cómo se llama ella? Perdón. Andy, no, Andy es él y ella, bueno, ahorita recuerdo el nombre. Ok, Sinclair, sí, que actuara, que estaba en una actuación y así nosotros en la vida somos los actores principales de nuestra propia historia. Entonces, al leer el Salmo, como dice, hoy todo es maravilloso, el Salmo, ¿no? El Salmo de hoy es un día bueno, Dios está conmigo. Entonces, poner nuestras mantras, poner nuestra actitud positiva ante la vida y dejar a nuestro equipo, ya sea si tú trabajas con un equipo de multinivel o con un equipo dentro de una fábrica o dentro de tu familia, ¿no? Dejar pensar y hacer a las personas que están a tu cargo o a ti misma, saber y pensar lo que estás haciendo y dentro de tu equipo también que tengas una participación, que tengan una participación ambos, que de escucha atenta, o sea, de escuchar bien cómo ellos pueden hacer mejor las cosas, como tú en la parte que a ti te toca de tu organización, cómo puedes hacer mejor las cosas y poder hacer planes juntos, ya sea tú con tu equipo o tú siendo miembro de un equipo. Entonces, la escucha atenta, el hacernos responsables de nuestras actividades, de saber que siempre podemos dar lo mejor de nosotros mismos, ser mejores personas. No vamos a competir contra otra persona, vamos a competir con nuestro ayer, con nuestro yo de ayer. O sea, debo de ser hoy mejor persona que ayer. En la noche ponerte a ver qué hiciste mal, qué dijiste mal, qué en algo y ver cómo puedes solucionar, como dice Claudia, ¿no? Yo le he comentado mucho que esta es una situación
aquí está el problema y aquí está la solución. Si te enfocas en el problema, lo haces más grande, entonces en las soluciones, y eso es lo que hace el castor, ver cómo van a solucionar, cómo van a actuar, qué tienen que hacer, todo para que todo salga mejor y vayamos al siguiente nivel. Entonces, está muy lindo este libro, me gusta mucho este libro. Este es uno de los favoritos de mi hermana, así es que hicimos muy bien en escucharla y estarlo leyendo. Así es que, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar acerca de este libro para abrir micrófonos o dejar en el chat algún mensajito que tengan. Juana, gracias por este día. Gracias, Juana, a ti, gracias por tu tiempo. Bueno, pues entonces yo creo que nos despedimos. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con el nuestro. Que tengas un excelente martes. Y mañana nos vemos, primero Dios, 10:30 tiempo Ciudad de México. Estamos en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y en Spotify. Recuerdan que ya empezó hoy el reto del espejo. De Luisa Hay, tenemos un grupo especial para eso y también recuerda que tenemos otro grupo para que nos platiques de tu emprendimiento. Igual y a alguien le interesa. Muchísimas gracias, Ana, Claudia, gracias, Eli, por tu participación. Gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente día. Elvira, gracias, Ana, Luz, María, Xochil, Dani, Juana, Alegría, Claudia, la otra Claudia, Eréndira y Nadia. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bonito día.